Bueno, muy bien. Entonces, damos inicio a la clase de hoy. El- para ello voy a compartir pantalla. Muy bien. A ver un poco. Hasta aquí hemos llegado a la clase pasada, lo que es propiedad de los fluidos. Y el último punto que habíamos visto fue cavitación. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado. A ver, Laura Cristal Alvarenga. Vimos ya en la clase pasada cavitación. Cavitación. Sí, Sí, dimos la vez pasada, que sí. era, sí, me acuerdo. La parte más importante que vimos fue la ultracavitación, que es, eh, ¿qué era la ultracavitación? Ese era el procedimiento estético. Es el procedimiento ¿Verdad? estético. Pero no tiene nada que ver eso con la bomba, ¿verdad? Pero se llama ultracavitación, así le llaman. Bueno, nosotros a lo que nos toca es a la cavitación, y que está relacionada con el fenómeno de transporte de fluido, fluido en movimiento. Entonces, como habíamos visto, el fluido en movimiento, en un momento dado, en ese proceso dinámico, puede puede disminuir su presión. Por ejemplo, en una contracción, una tubería que tiene una contracción, la tubería pasa, por ejemplo, de tener 4 pulgadas a 2 pulgadas a una contracción. Entonces ahí aumenta la velocidad, y cuando aumenta la velocidad, entonces, como vamos a demostrar dentro de un rato, entonces tiende a disminuye la presión, no es que tiende, disminuye de hecho. Entonces, cuando hay una disminución de presión, siempre tenemos que estar atentos de que ese valor de presión al que llega en la zona en la que hay disminución de presión no alcance la presión de vapor saturado. ¿Qué era la presión de vapor saturado, Rebeca? ¿Estás ahí, Rebeca? Bueno, muy bien, Laura, ¿eh? Estás... Ah, bueno, está toda la calle. Ok. Pero muy buena la respuesta de Laura. Excelente. Bueno, a ver, Isaac Schneider, ¿qué es entonces el... le puede ayudar a Rebeca? Eh, Sería la presión a la cual llega a temperatura de ambiente, ¿verdad? Al estado de evaporación. No necesariamente, la temperatura ambiente es un caso particular. En realidad, la presión de vapor saturado es la presión a la cual, a la temperatura a la que esté el fluido, puede ser Claro, es ambiente, exactamente. Sí, eso. se produce, se produce el cambio de estado. O sea, el líquido pasa a vapor. Entonces, por eso que es importante esto. Hay que entender que es a la temperatura a la que se encuentra un fluido. Eso quiere decir que en el caso nuestro, yendo a nuestro caso de transporte de fluido, nosotros estamos transportando agua a temperatura ambiente, entonces la presión de vapor saturado va a tener un determinado valor. Si estamos llevando, por ejemplo, ¿no? Agua fría, que se da mucho en los circuitos de aire acondicionado centrales que trabajan con el sistema de enfriamiento de agua, entonces el agua puede estar a 5 grados, 3 grados, 4 grados.
Por lo tanto, en ese fluido la la presión de vapor saturado va a ser diferente, porque está a una temperatura diferente a la temperatura ambiente. No va a ser la misma que cuando ese mismo fluido, agua, está a temperatura ambiente. O en el caso de un sistema de agua caliente, que usa cada vez más también acá, pero mucho en los países europeos donde tienen un sistema donde calientan agua en una gran caldera y después entonces distribuyen por todo un edificio para lo que es agua caliente sanitaria. El agua caliente va a bañarse uno. En vez de tener, como tenemos nosotros aquí, como estamos más acostumbrados, un termocalefón o un calefón ducha que es muy ineficiente energéticamente hablando. Entonces ellos calientan en un mismo punto, sótano está una gran caldera, ahí calientan agua y se la distribuyen. Entonces ahí tenemos un agua que está no a temperatura ambiente, puede estar 40, 50, 60 grados. Entonces obviamente ahí también hay que tomar cuidado porque la presión de vapor saturado no va a ser el mismo valor que en el caso de que esa agua esté a temperatura ambiente, 20 grados. Se entiende, bro. Recuerden ese concepto. Recuerden ese concepto. Muy bien, entonces, viendo este pequeño repaso, entonces entramos ahora en lo que es fluido en movimiento. Yo sé que ustedes están acostumbrados a fluido en movimiento, es un poco lo que vieron en física hasta ahora, seguramente estamos ese concepto, ¿verdad? Entonces, cuando un fluido de movimiento está en movimiento, las condiciones ya son diferentes de cuando está en reposo, cuando está estático. Pasamos de un fenómeno hidrostático a un fenómeno hidrodinámico. Entonces, voy a pasar a esta lámina. Si imaginamos, como vemos aquí, un tubo de corriente. Entonces, eso es para hacerlo un poco general, ¿no? O sea, eso quiere decir, un tubo de corriente sería una idealización de un tramo dentro de una masa de fluido en movimiento. Imaginamos ahí un tubo, digamos. Básicamente es parte de una masa. Por supuesto, nosotros después lo que hacemos, en lo que vamos a ver en la vida real, va a ser un fluido que se está desplazando dentro de efectivamente un tubo físico, un caño. Pero esto sirve un poco para idealizar y entender los conceptos. Esto también puede ser perfectamente un tubo, ¿verdad? Y lógicamente es mucho más entendible. Entonces, si nosotros imaginamos acá secciones, la sección A, la sección B, la sección C, a la que también le podemos llamar sección 1, sección 2, sección 3. Entonces, cuando un fluido está en movimiento, aparecen efectos dinámicos, ¿verdad? Es una masa que está en movimiento, entonces aparecen cantidad de movimiento, aparecen velocidades, aparecen presiones. Entonces todo eso lo estudiábamos en aquel tiempo, recordarán ustedes, con la ecuación de Bernoulli. ¿Cierto? Entonces en la ecuación de Bernoulli, ¿qué se tomaba en cuenta? 3 parcelas de energía, 3 porciones de energía. El fluido puede tener, su energía total puede estar compuesta de 3 porciones o parcelas. La energía de posición, que está dada por su posición con respecto a un sistema de referencia, fijado por cada uno. Por supuesto, fijamos un sistema de referencia, tiene que ya ser permanente. La presión, la energía de presión, que viene a ser la presión dividido el peso específico. La energía de posición está dada por la posición relativa que tiene la sección considerada con respecto a un nivel de referencia convencional. La energía de presión es algo intrínseco, o sea, es la presión que tiene el fluido en esa sección dividido el peso específico. Por ejemplo, si fuese la energía de presión en la sección A, queremos saber, tenemos que averiguar a qué presión está sometido el fluido en la sección A y dividir por el peso específico del fluido. La misma cosa si queremos saber la energía en la sección B. Medimos la presión en la sección B y dividimos entre su peso específico. O con la sección C, la misma cosa. Y la energía de velocidad, llamada también energía cinética, es la que tiene el fluido en razón de estar en movimiento.
Entonces, esta clase yo lo usaba cuando hacía clase presencial, entonces por supuesto escribía en el pizarrón. Como no tengo ahora eso, entonces voy a hacer acá un Jamboard. Disculpen mi horrible letra, pero voy a tratar de hacerlo así para que entiendan. Entonces, la ecuación de Bernoulli se puede considerar para el caso de fluido ideal, que es lo que ustedes estudian en física. Física se asumía que el fluido es ideal, entonces la ecuación de Bernoulli tomaba esta forma que estamos viendo aquí. La ecuación de Bernoulli decía que la energía de posición del fluido Z más la energía de presión que tiene ese fluido, presión dividido peso específico, más la velocidad que tiene el fluido en esa sección al cuadrado dividido 2G es una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa en qué sección yo analice aquí, esa sumatoria siempre va a coincidir. Si yo hago la cota del punto A más la presión del fluido en el punto A más la energía de velocidad en el punto A, obtengo una cantidad. Hago la cota del punto B más la energía de presión del punto B más la energía cinética del punto B, me da una suma y esos valores tienen que coincidir en el caso de ser un fluido ideal. ¿Por qué? Porque en un fluido ideal se supone que la energía se conserva. Entonces la energía que tiene el fluido aquí va a ser la misma que tiene aquí. Va a ser la misma que tiene aquí. Es decir, si hacemos la cota del punto C, Z sub C, más la presión en el punto C dividido el peso específico, más la velocidad al cuadrado dividido 2G, que es la energía cinética del fluido en la sección C, va a ser un número coincidente con el que se obtuvo en la sección A y en la sección B. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Eso. No importa en qué sección hagamos esta sumatoria, la energía va a ser siempre la misma. Entonces yo acá lo escribí al lado, ya dividiendo en secciones, solamente que en vez de llamarle sección A, le llamé sección 1 y sección 2 por facilidad en la escritura. Entonces la cota en la sección 1 más la presión en la sección 1 dividido el peso específico más la velocidad en la sección 1 al cuadrado dividido 2G va a tener que ser igual a la cota del punto 2 más la presión en el punto 2 dividido el peso específico, que eso sí que asumimos que no cambia el peso específico, más la velocidad al cuadrado dividido 2G. Esto es para un fluido ideal. Ahora, dijimos nosotros que nosotros hablamos de que trabajamos con fluidos reales. ¿Cuál es la característica del fluido real? La principal característica del fluido real es que su viscosidad es distinta de cero. Nosotros para todo esto análisis asumimos que el fluido es ideal, es decir, su viscosidad cero. Al asumir que el fluido tiene viscosidad, como ya hablamos anteriormente en el análisis de las propiedades de los fluidos, habíamos visto que entonces los fluidos reales sí tienen una viscosidad, por lo tanto, cuando se mueva ese fluido, van a aparecer los fenómenos viscosos, o sea, los fenómenos producidos por la viscosidad del fluido. ¿Qué es principalmente rozamiento? O sea, va a existir rozamiento entre las partículas de fluido entre sí, así como con las partículas de fluido que están en contacto con las paredes de la tubería. Entonces, en ese caso, para un fluido real, la ecuación de Bernoulli, que básicamente la ecuación de Bernoulli es simplemente una particularización del principio de la conservación de la energía. Fíjense, esto es, la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en la sección 1 tiene que ser igual a la energía en la sección 2. Entonces estamos diciendo, se conserva la energía. Ahora, cuando ya el fluido es real, entonces van a existir unas fuerzas de rozamiento. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Esa fuerza de rozamiento en el desplazamiento en este fluido de la sección A a la B y de la sección B a la C. ¿Qué es lo que va a pasar? Energéticamente hablando. ¿Puede disminuir o aumentar su energía? En general va a disminuir. Imaginamos que el fluido se desplaza de la sección A a la sección B.
por efecto del rozamiento, lo que va a pasar es que va a disminuir la energía, salvo que haya algún caso como vamos a ver dentro de un rato, ¿verdad? Pero así como está aquí, al trasladarse el fluido de la sección, la masa fluida de la sección A a la sección B, y de la sección B a la sección C, lo que va es una pérdida de energía por causa de la viscosidad distinta de cero. Es decir, la energía que tiene el fluido en A no va a ser igual a la energía que tiene el fluido en B, ni va a ser igual a la energía que tiene el fluido en C. Esa es la razón por la que, a diferencia de lo que mucha gente cree, que puede simplemente, y eso pasa mucho en los sistemas de agua al interior, el sistema de agua se construye pensando en una determinada área de cobertura, después aparece allá, después del último punto donde según los cálculos el agua llega con suficiente presión y también caudal. Entonces sale allá un vecino, como en el campo las propiedades rurales no son como aquí en zona urbana, una al lado de otra, sino que hay 1 kilómetro fácilmente, una otra, o 500 metros. Entonces dice, yo también quiero agua ahí. Sí, pero ya no se puede, man, ya salió. No, bro, tiene que llegar. La gente cree que si es plano el terreno y simplemente se le acopla un caño, va a llegar a su casa, porque hay agua. Por eso tiene que llegar, porque es líquido. No considera esa pérdida de energía que hay. Entonces, esa es la razón por la que justamente en los cálculos ya sale que en esa zona ya va a llegar o con muy baja presión o con muy bajo caudal o con ambas cosas. Entonces no va a tener un abastecimiento seguro del vital líquido. Y eso mismo pasa entonces con el fluido. Entonces, bueno, ¿cómo se determinan esas pérdidas? Bueno, y eso es lo que yo le aclaro otra vez para que no se asusten. Yo voy a verlo así muy rápidamente. Ustedes lo van a ver después con los profesores con más tranquilidad, con más profundidad y tranquilidad también seguramente. De cómo se determinan esas pérdidas. Entonces, primero, ¿verdad? Es que cuando el fluido está en movimiento, bueno, se tiene que definir cuál es el régimen del fluido. Cuál es el tipo de flujo en el que se está desplazando. Sin embargo, vale la pena aclarar antes que nosotros trabajamos siempre en régimen permanente, salvo cuando veamos un caso de transitorio donde asumimos que el régimen con el que se desplaza el fluido no es permanente. Entonces, ¿qué quiere decir régimen permanente? A ver. Régimen permanente. ¿Qué me puede definir lo que es un régimen permanente? Es un término general en ingeniería. Varias ramas de la ciencia se habla de régimen permanente. Podríamos decir, el concepto es el mismo. Solamente cambian las condiciones por ser diferentes fluidos y esas cosas. ¿Qué es régimen permanente? ¿Cuándo tendríamos nosotros un régimen permanente en un desplazamiento de un fluido? Hola. ¿Están ahí? Ni idea, profe. Ni idea. Bueno, el régimen permanente se da cuando si hablamos así en forma matemática, digamos así, que en este fluido, un punto cualquiera de un fluido en régimen permanente puede tener la velocidad de un punto cualquiera en función de las coordenadas que tiene ese punto. Defino acá un eje coordenado x y z, entonces la velocidad de un punto está definida por su posición, es decir, sus coordenadas x y z. Y el cuarto elemento es el tiempo. Entonces, se puede dar que sea, en general, la velocidad de un fluido depende
de las coordenadas x y z del punto, así como también de una función temporal del tiempo. Entonces, cuando no depende del tiempo, es decir, depende solamente de la posición, de las tres coordenadas de posición, entonces estamos en un caso de régimen permanente. Eso facilita muchísimo las deducciones de las ecuaciones. Todo lo que estamos nosotros construyendo, estamos asumiendo que el flujo el régimen es permanente. Entonces, eso quiere decir, como les digo, que la velocidad de un punto depende solamente de sus coordenadas, no depende del tiempo. La variable tiempo deja de tener sentido cuando se trata de régimen permanente. Entonces, voy a poner un ejemplo para ver si entendimos. Creo que casi todo aquí alguna vez hemos visto el raudal que circula en uno de estos días de lluvia por las calles de Asunción y en general ya de todo el país prácticamente. Las calles se convierten en un cauce, en un río prácticamente. ¿Sí? Todo el mundo sabe que es un raudal. Sí, profe. Sabe, ¿no? A veces inclusive da miedo de meterse ahí adentro porque puede arrastrar personas, hasta autos arrastra, ¿verdad? A veces arrastra esos containers para basura, arrastra tranquilamente, flota y lleva. O sea, la fuerza del agua no es despreciable. Entonces, el raudal, ¿qué calle eligen? Podemos elegir la calle en que fue el raudal. Bueno, el que tengan cerca de su casa que haya visto usted. El raudal es un flujo en régimen permanente. Cumple con lo que estamos mencionando. A ver si alguien tímido me contestó en el chat. No, nadie. Bueno, ahí tenemos el caso de un raudal. No podemos decir que el régimen en el que está escurriendo el raudal sea un régimen permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos ahí una partícula cualquiera, su velocidad, aparte de depender de la posición en la que estemos considerando, pongamos que vamos a tener una ecuación de cuál es la velocidad en función de x y z, también va a depender del tiempo, porque el caudal que transporta un raudal es variable. Depende, empieza a llover, la lluvia no es constante, no es que cae una cantidad, un caudal cubo exacto ahí, es variable. Al comienzo llueve más poco, después de repente se pone más intenso, después baja otra su intensidad. Entonces el caudal es variable, la cantidad de agua por unidad de tiempo que está pasando frente a nuestra casa depende del tiempo, varía con el tiempo. Por lo tanto, ese no puede ser un flujo en régimen, un flujo en régimen permanente. Es variable porque va a depender necesariamente del tiempo. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, régimen permanente concluido. Entonces podemos ahí pasar a analizar el tipo de movimiento que puede tener el fluido. Entonces ahí podemos diferenciar en dos casos. El tipo de movimiento que tiene el fluido puede ser laminar o puede ser turbulento. El flujo laminar es aquel en el cual
el desplazamiento del fluido es tan ordenado que se mueve como si estuviese moviéndose en láminas, como si fuese un desfile militar más o menos, en láminas se mueve. Una lámina encima de la otra y las láminas entre sí, una capa encima de la otra y estas no se mezclan. De ahí que viene el nombre de laminar. Los fluidos muy viscosos, por ejemplo, tienen generalmente un flujo laminar, o aceites. No se desplaza, tienen un flujo laminar. O un canal abierto donde esté discurriendo un caudal constante también va, dependiendo de la velocidad, puede tener un flujo laminar. Un río calmo o un arroyo en calma también puede tener un régimen laminar. Y después está el régimen turbulento, que es aquel en el cual el desplazamiento de las partículas ya no se dan en láminas, sino que la trayectoria que siguen las partículas es totalmente caótica. Entonces una partícula que estaba, en el caso de un río, en el caso del raudal, entonces que estaba ya en el fondo tocando con el empedrado, con el asfalto, en el siguiente instante puede estar, 2-3 segundos después puede estar allá arriba, en la superficie del raudal. Y así sucesivamente se va moviendo en todos los sentidos. Entonces, por eso se le llama flujo turbulento, que sería justamente el caso típico de un raudal. Generalmente ahí los flujos son turbulentos. Se puede ver perfectamente cómo las trayectorias de las partículas son bastante variables. Entonces, no se mueve el fluido ya en láminas, como vimos en el caso anterior. Obviamente, el comportamiento y el estudio, por lo tanto, de cada uno de estos casos va a ser diferente. La forma que se mueven es diferente. Nosotros estamos analizando el movimiento del fluido. Nos interesa conocer cómo se mueve el fluido. Entonces, esa es la teoría pura. Ahora pasamos entonces a definir, bueno, desde el punto de vista nuestro, de la ingeniería, ¿qué nos define si el flujo es laminar o turbulento? Voy a cambiar acá de posición para que no confunda. Entonces, acá voy a poner esto. Repito, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me define si el flujo es laminar o turbulento? Un número adimensional que fue descubierto por un señor llamado Reynolds. Este señor Reynolds lo que hizo un experimento, está ahí en el aula virtual, de hecho la experiencia de Reynolds, ya está el material ahí, la experiencia de Reynolds, en la cual se puede ver que el señor Reynolds lo que hace es deja discurrir una determinada cantidad de fluido y entonces con eso él logra determinar finalmente, y en su homenaje de hecho este número dimensional lleva su nombre, el número de Reynolds. De acuerdo a cuánto vale el número de Reynolds, se determina si el flujo puede ser considerado laminar o turbulento. Entonces la expresión del Reynolds es la velocidad del fluido multiplicado por el diámetro, en el caso de ser una tubería circular, dividido la viscosidad cinemática. Acá tenemos ρ densidad, V velocidad del fluido, D diámetro de la tubería o longitud característica en el caso que sea otra sección, que la sección sea un rectángulo, un cuadrado, por ejemplo. Mu la viscosidad dinámica del fluido y G la viscosidad cinemática del fluido. Sabiendo que entre la viscosidad cinemática y la dinámica existe esta relación. Entonces, calculando el número de Reynolds, podemos nosotros decir si el flujo es laminado o turbulento. Entonces, volviendo acá a nuestro ejemplo acá de este tubo de corriente. Si este fuese un tubo común de corriente, un tubo de sección circular, entonces bastaría conocer el diámetro del tubo, conociendo el diámetro del tubo, un tubo de, por ejemplo, 4 pulgadas. ¿Cuánto es el diámetro de un tubo de 4 pulgadas? En milímetros.
el diámetro de un tubo de 4 pulgadas milímetros. Una pulgada son 25 milímetros. 101,6. 101,6, 100 más o menos, digamos. Redondeamos en 100. Excelente. Entonces, 100 multiplicamos por la velocidad a la que está desplazándose el fluido por el tubo. Dividimos entre la viscosidad cinemática del fluido, que es una propiedad del fluido, que está en la tabla de propiedades en el aula virtual, a la temperatura a la que se encuentra el fluido. Entonces, ahí obtenemos el número de Reynolds. Entonces, en general, número de Reynolds mayores que 2000, 2500, dependiendo del autor, ya se considera flujo turbulento. Menores a esa cantidad, algunos dicen también 2100. Entonces, Reynolds 2100 es el Reynolds crítico. Menores que ese, el régimen va a ser laminar, y mayores que 2000 o 2100, 500, el régimen va a ser ya decididamente turbulento. Bueno, entonces el número de Reynolds sirve para eso. Ahí determinamos, estaremos determinando el tipo de flujo. Entonces, una vez terminado esto, pasamos a analizar lo que son las pérdidas hidráulicas. Que algunos autores la llaman J, otros le olvidan llamar H minúscula, otro H mayúscula. Pero en general, J o H es la pérdida hidráulica. Este autor, por ejemplo, donde sacó esta fórmula, las pérdidas hidráulicas está dada por esta expresión. Se dan cuenta aquí que le llama H. H sub F en este caso. Entonces, las pérdidas son justamente el efecto de la viscosidad. Entonces, esas pérdidas pueden ser de dos tipos: las pérdidas primarias o de superficie, las que se dan por el desplazamiento de la tubería dentro de un tubo, y entonces engloba a las pérdidas producidas por rozamiento entre las partículas entre sí, así como el rozamiento de las partículas con la superficie que la contiene. Entonces, los señores Darcy y Weisbach fueron aquellos que encontraban esta fórmula. Entonces, las pérdidas vienen dadas por la siguiente expresión. F, que es un coeficiente que vamos a ver, es igual a la longitud de la tubería dividido el diámetro de la tubería multiplicado por la velocidad del fluido al cuadrado y dividido 2 veces la gravedad. Aquí ya esta expresión ya nos sirve para hacer un interesante análisis con respecto a las pérdidas. ¿Qué nos dice estas pérdidas con respecto a la longitud de la tubería? Mientras más largo, más pérdida. Mientras más larga sea la tubería, más van a ser las pérdidas. O sea, no es lo mismo que decir yo tengo acá 10 metros de tubería que tener 100 metros de tubería o que tener 1000 metros de tubería. Las pérdidas van a crecer con la longitud de la tubería. Por eso es que la gente que dice, vamos a conectarme, dice que acá yo, total, acá 1 kilómetro no va a estar mi casa. Y va a llegar el agua, porque hay agua. Acá que eso ya no va a ser tan cierto, porque las pérdidas de energía, esto de energía, ojo, dependen de la longitud de la tubería. ¿Qué es Otra la cosa, F, profe? vamos a llegar enseguida a eso. Después que tenemos aquí el diámetro. ¿Cómo son las pérdidas con respecto al diámetro? Inversamente proporcionales. Es decir, cuanto más pequeño es el diámetro, las pérdidas van a ser más grandes. Y eso es algo que nosotros tenemos ya intuitivamente. Si yo necesito hacer en mi casa una conexión de agua, si le pongo un caño más fino, de media pulgada, entonces esa agua va a llegar con menos energía. Yo ya sé que va. Si le uso una manguera de media pulgada en vez de una de 3/4, entonces la velocidad, la energía con la que va a salir el agua ya en la punta va a ser menor. Luego,
Hay una relación inversa. Cuanto menor sea el diámetro, más grandes van a ser las pérdidas. Cuanto mayor sea el diámetro, menores van a ser las pérdidas. Ahora, por supuesto, eso tiene un límite, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, voy a alimentar la casa del señor que está allá a 1 kilómetro de aquí y estoy arrancando acá una tubería de 2 pulgadas y para que este señor reciba agua ya le pongo allá una cañería de 10 pulgadas. Por eso. No por eso va a disminuir la pérdida en cantidad suficiente como para que tenga agua la persona. También tiene un límite, en el sentido que llega un momento que es irrealizable. Pero sí se cumple en general que cuando la tubería es menor, las pérdidas son más grandes. Luego tenemos el otro factor, la velocidad del fluido. Acá sí que las pérdidas están en relación directa al cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más alta la velocidad del fluido, más grandes van a ser las pérdidas. Cuando yo hago que el fluido circule más rápido, más grandes van a ser las pérdidas. ¿Mm? ¿Se entiende eso? A ver si daba graficar en encima. No. A ver si entramos bueno. Entonces, cuanto más grande sea la velocidad en la que se transporta el fluido, como esto está elevado al cuadrado, las pérdidas también van a ser más grandes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué está relacionada la velocidad en el desplazamiento de una tubería? A ver quién me puede decir. ¿Con qué está relacionado? ¿Cómo relacionamos la velocidad con el caudal que circula por una tubería? Laura, tú tienes que saber ya. Laura Varenga, estate ahora ahí. Sí, profe, pero Pero ni idea. no hay excusa. ¿Cómo se llama la ecuación que relaciona la velocidad con el caudal? La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que tiene, voy a escribir aquí, caudal U es igual a velocidad por, mayúscula velocidad por área. Entonces yo tengo una tubería, tengo la velocidad, multiplico por la sección de la tubería y tengo el caudal. Entonces sería velocidad metros por segundo multiplicado por el área que está con el metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Metro por metro cuadrado, metro cúbico por segundo. Es caudal. Volumen por unidad de tiempo. Esto se llama ecuación de continuidad. Repito, haciendo Q el caudal, V la velocidad y el área. Entonces,
Si yo conozco la velocidad y el área, puedo tener el caudal. Si conozco el caudal y el área, puedo tener la velocidad. Si conozco el caudal y la velocidad que está desplazándose un fluido, puedo definir cuál es el área por la que está circulando ese fluido. Muy bien. Entonces, mediante la ecuación de Darcy-Weisbach podemos determinar las pérdidas primarias de superficie. Entonces, repito, conociendo la longitud, el diámetro de la tubería, la velocidad a la que se está desplazando el fluido, entonces, más este coeficiente F que está aquí. Este coeficiente F es un coeficiente que está relacionado con el rozamiento de la tubería. Entonces, este diagrama que está aquí, está nomás acá de cabeza, no lo pude corregir. Este está un poco de cabeza. Este tiene que estar girado 90 grados en sentido horario. Entonces, ahí veríamos... justamente aquí esto que está aquí vertical tendría que estar horizontal, es el número de Reynolds, que recién vimos cómo se calcula. Y entonces, tomando en cuenta aquí lo que se llama la rugosidad relativa, que viene a ser la rugosidad absoluta del material dividido el diámetro de la tubería. La rugosidad del material, la rugosidad absoluta es el siguiente concepto. Todos los materiales tienen una determinada rugosidad. No existe el material liso perfecto. Y si tuviésemos un tubo de vidrio o de acero inoxidable, o no sé, el mejor que se quiera imaginar usted, siempre hay una rugosidad. Si el tubo de cemento, por supuesto, la rugosidad es mucho más alta. Los tubos de hierro, de acero también tienen rugosidad, no es perfecta la superficie. Entonces, esa rugosidad hace que aumenten las pérdidas. Independientemente de la viscosidad del fluido, el material de que está hecho la tubería también por su rugosidad puede empeorar las cosas, por decirlo así, o mejorarlas, dependiendo de si tiene alta rugosidad o baja rugosidad. Entonces, dividiendo la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería, vamos a tener acá un índice que se llama rugosidad relativa. Entonces, con ese índice entramos aquí en esta tabla y aquí vamos entonces a obtener en este eje, vamos a tener ese coeficiente F que estuvimos hablando. Entonces, con ese coeficiente F entramos en esta ecuación y ahí tenemos ya la expresión completa para calcular las pérdidas primarias o de superficie. ¿Me siguieron más o menos? Les repito, yo estoy yendo así un poquito acelerado porque van a verlo esto mejor después con los profes. Solamente quiero que sepan de dónde salen las pérdidas primarias. De todas formas, para calcular las pérdidas primarias, existen otros métodos que son, vamos a decir, más... existen métodos analíticos, que son unas fórmulas, hay fórmulas para flujo laminar, hay fórmulas para flujo turbulento. Lo que hizo el señor Moody cuando elaboró su diagrama es, él convirtió eso en ecuaciones paramétricas, hizo una escala logarítmica y ahí la gráfica. Entonces, esta curva que está aquí es una ecuación analítica para el cálculo de ese coeficiente F en régimen laminar. Esto que vemos aquí es una familia de curvas que sirven para calcular, si lo hiciésemos como ecuación, las pérdidas en régimen turbulento. Entonces acá se puede ver claramente cómo para las zonas de bajo número de Reynolds, hasta 2000 y algo, entonces valen las ecuaciones para el régimen laminar, estas básicamente, la recta que estamos viendo aquí. A partir, cuando entramos en régimen turbulento, bueno, aquí ya puede ser cualquiera de esta familia de curvas que está aquí, cualquier miembro de esta familia de curvas. También existen unas tablas, ya que nos dan los fabricantes de tubería, entonces, Tigre, por ejemplo, por decir cualquier marca, fabrica tubo de PVC, entonces ellos proveen ya para los calculistas una tabla en la que las tubos de PVC que ellos fabrican con las pérdidas
de acuerdo al caudal y de acuerdo de acuerdo al caudal. Entonces, la tubería de 4 pulgadas de PVC del tubo PVC clase 12, así que sí, para 12 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, tiene una pérdida por cada kilómetro, por ejemplo, de 0, tantos metros. Recuerda que nosotros habíamos hablado que podemos hablar de pérdida de energía en forma de pérdida de energía de presión en forma de metro de columna de agua. Entonces, ellos nos dan las pérdidas en una tubería específica de un determinado valor, 0,1 metro por cada 100 metros. Eso quiere decir que el tubo que ellos nos pueden proveer va a perder en cada 100 metros 0,1 metro de energía. 0,1 metro de una agua de energía. Es decir, si el agua entró con una energía X en la entrada, 100 metros después va a tener 0,1 metros de energía menos. Y si son 200 metros va a ser 0,2 y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Está bien? ¿Hay preguntas? Gracias, Laura. Bueno, entonces, aquí tenemos un poco un gráfico que trata de explicarse un poco más explícito con respecto a lo que le estuve explicando. Aquí tenemos un tubo. Entonces, en este tubo está circulando un fluido a un caudal Q1. Entonces, analizando acá la sección 1, que está una cota Z1 con respecto acá al nivel de referencia, como estamos viendo aquí, el nivel de referencia. Esta es la cota 00. Entonces, esta sección 2 va a tener la cota Z2. Entonces, la energía que tenga el fluido en la sección 1 va a ser la cota que tenga la sección 1 con respecto al nivel de referencia, más la energía de presión que tenga el fluido, P1 sobre gamma. Es decir, si sabemos qué presión tiene el fluido, aquí dividimos entre su peso específico, esa va a ser su energía de presión, y después la energía que tenga el fluido en virtud de su velocidad, la energía cinética. La velocidad en este punto, 1 al cuadrado dividido 2G. Entonces, en la sección 2, cuya cota es Z2, su energía de presión va a ser P2 sobre gamma. P2 sobre gamma. Aquí se puede ver que aumentó la presión. Se ve acá en forma de segmento. Un segmento P1 sobre gamma es más pequeño que P2 sobre gamma. V2 sobre gamma disminuyó un poco. Bueno, y acá estas serían las pérdidas de energía que tiene el fluido. Si el fluido fuese un fluido ideal, la energía tendría que conservarse, tendría que ser aquí esta recta horizontal constante, de altura constante. Pero como estamos tratando con un fluido real, entonces la energía que tiene el fluido aquí va a ser igual a la energía de potencial más la energía de presión más la energía de velocidad, va a tener que ser igual a la energía potencial que tiene el fluido por su cota Z2 más la energía de presión más la energía de velocidad más las pérdidas H sub F. Entonces ahí me cierra el balance de energía. Como es un tubo de sección constante, entonces por lo que vimos en la ecuación de continuidad, la sección aquí va a ser igual a la sección aquí, por lo tanto, si el caudal es el mismo, la velocidad en este sector va a ser igual a la velocidad en este sector. V1 igual a V sub 2. Acá está indicado también la longitud que tiene la tubería, el diámetro. Aquí entonces podemos ver un otro gráfico
que nos muestra lo mismo. Este es el gráfico de energía que puede tener un fluido, que va a ser igual a la energía de posición por su cota más la energía de presión, P sobre gamma, más la energía de cinética o de velocidad. Acá la velocidad no me la llama C, en este caso. C cuadrado sobre V cuadrado sobre 2G. Una forma de llamarle también la velocidad. Entonces, esta es la energía de la altura hidráulica, perdón. La energía que tiene el fluido por esa condición. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ya tenemos cómo calcular las pérdidas primarias. Ahora, esas no son las únicas pérdidas. También aparecen las llamadas pérdidas secundarias, que tienen esta expresión que vemos aquí, que yo le llamo J, por comodidad, por costumbre, es igual a una constante K, B al cuadrado sobre 2. ¿Dónde se presentan las pérdidas secundarias de forma? En general, en todos los puntos donde haya en el sistema de transporte de fluido, donde haya un cambio de dirección. Entonces, es difícil que uno pueda encontrar una situación en la práctica en la cual la tubería sea absolutamente recta. Muchas veces se tiene que cambiar de dirección. Necesito desviar a la derecha, a la izquierda, subir verticalmente, bajar, subir con un cierto ángulo o bajar con un cierto ángulo. Entonces, se utilizan ahí unos accesorios que sirven para esos cambios de dirección. Algunos se llaman codos, codo de 90 grados, codo de 45 grados. En alguna parte necesitamos una reducción, entonces reducirle el diámetro, pasar de 4 pulgadas a 2 pulgadas, o 2 pulgadas a 1 pulgada. Entonces, en todas esas zonas ocurren lo que se llaman pérdidas secundarias o deformes, que son originadas principalmente por un fenómeno que se llama desprendimiento de la capa límite. Bueno, y aquí me olvidé también de mencionar que la aparición de las pérdidas primarias respecto a la viscosidad y el rozamiento se generan también por el fenómeno de la aparición de la capa límite. La capa límite es una abstracción física que se hace cuando un fluido se desplaza en una tubería y en la cual se admite que se producen todos los fenómenos de efecto de la viscosidad. Ahí se concentra, se supone que se concentran los efectos de la viscosidad. Entonces, esa fue la abstracción matemática que hicieron los grandes investigadores de este tema allá por los 1800, como Reynolds. Entonces, haciendo esa abstracción, entonces ellos pudieron resolver las ecuaciones que, o si no, eran las ecuaciones matemáticas que eran muy complejas. Entonces, digamos, lo que se asume es que en una tubería todos los fenómenos debido a la viscosidad están concentrados en la zona cercana a donde está la superficie. Y después el fluido se comporta ya como un fluido ideal, supuestamente. Sin embargo, donde hay cambio de sección, cambio de dirección, entonces aparecen lo que se llaman las pérdidas secundarias de forma, que se dan principalmente porque, así como existe la capa límite, está lo que se llama el desprendimiento de la capa límite, que es cuando a un fluido se le obliga a cambiar de dirección. Entonces aparecen los desprendimientos de la capa límite y la consecuencia de eso es la aparición de pérdidas, las llamadas pérdidas secundarias. Entonces, en todos los accesorios que tengamos en el sistema de transporte de fluido, las pérdidas secundarias van a venir dadas por esta expresión. Entonces, tenemos que saber cuál es la velocidad del fluido, donde está ubicado el accesorio, y ahí cada accesorio ya tiene tabulado un determinado valor de K, esta constante K. Entonces, por ejemplo, un codo de 90 grados tiene un K determinado, está en las tablas, o un codo de 45, o una reducción, o un ensanchamiento,
o una llave de paso, un accesorio, todos tienen sus valores de K. ¿Por qué? Porque esos elementos lo que hacen es producir pérdida de energía. Así como la pérdida por el rozamiento, los accesorios hacen que aparezcan pérdida de energía. Finalmente, las pérdidas totales van a venir dadas por la suma de las dos pérdidas. Las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias. Y fíjense que aquí que las pérdidas primarias más las secundarias, si nosotros hacemos acá la suma de estos dos elementos, el factor común va a ser v cuadrado. La velocidad del fluido al cuadrado. Entonces, efectuando estas operaciones, hace la suma y efectuando operaciones formando constantes, las pérdidas totales nos quedarían, suponiendo constante la longitud, el diámetro, o sea, una misma tubería, un mismo sistema, nos quedaría que las pérdidas dependen del cuadrado de la velocidad. Acá dice K1, que es una constante, 2G también es una constante, entonces las pérdidas va a ser una función de v cuadrado. Y una función J función de v cuadrado, es, como todos sabemos, la figura de una parábola. O sea, las pérdidas van a describir la forma de una parábola. En este caso con foco, con vértice, digamos, en el origen. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, y recordando... FK, profe, Sí, adelante. FK y K1 son constantes, son datos y eso. ¿O no? K y K1 no son datos, pero se pueden encontrar en tablas, K y K1. Si vamos a aplicar la ecuación de Darcy-Weisman, entonces te refería a esta F que estoy marcando aquí. Sí, sí. Bueno, esta F se puede calcular de varias formas. Una es la analítica, que la van a ver con suficiencia con los colegas. Hay fórmulas para calcular F. Lo único que hay una fórmula para calcular F en el caso de que el flujo sea laminar y otra fórmula en el caso de que el flujo sea turbulento. ¿Cómo determinamos si el flujo fue laminado o turbulento? Calculando el número de Reynolds. ¿Te acuerdas? Reynolds nos decía si el flujo es laminado o turbulento. Una vez que sabemos ya que es laminar o que es turbulento, entonces aplicamos, si vamos a hacerlo analíticamente, el cálculo, aplicando la fórmula adecuada. El otro método es el diagrama de Moody. Entonces, lo que hace el diagrama de Moody en vez de, Moody lo que hizo fue lo que era analítico lo convirtió en gráfico. Entonces, el cálculo se lo hace gráficamente, pero acá está F. Estos son los valores de F, lo estoy marcando. Le voy a alzar ahora en la aula virtual un Moody que no está acostado como este. Este está acostado. O sea, hay que girarlo 90 grados a la derecha para que... Bueno, entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, profe, ya entendí, ya Bueno, entendí. y el tercer método para calcular la F es, como les dije, algunas tablas que dan los fabricantes. Entonces los fabricantes ya dan unas tablas que nos facilitan la vida, en el cual nos dicen que el caño que te ofrezco, el caño de PVC de 100 milímetros de 4 pulgadas, cuando circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, te va a dar una pérdida de 0,1 metros de columna agua-energía por cada 100 metros o por cada 1000 metros, dependiendo del fabricante. Entonces yo ahí digo, bueno, yo voy acá a extender un caño a 500 metros de aquí, de 4 pulgadas que me ofrece la marca XZ. Cualquiera sea el fabricante, pues, para no decir marcas. Entonces, simplemente lo que hago es, yo digo, no, de aquí voy a llegar en cañería hasta 500 metros. Entonces, según el fabricante, ese caño que me ofrece tiene una pérdida de 0,1 metro de columna de agua por cada 100 metros. Por lo tanto, como son 500 metros, multiplico por 5, voy a tener 0,5 metros de columna de agua por en esos 500 metros. Y ya está. O sea, ahí, quiero que se entienda, hay varios métodos para calcular esto.
el método, vamos a decir, académico es, bueno, calcular por Darcy-Weisbach, o sea, hacer esto, determinar el Reynolds, y ahí hacer, o eh, analíticamente, para lo cual están las fórmulas específicas de cálculo de F para cada tipo de flujo, y después pasar al método gráfico, que es el diagrama de Moody, si lo vimos, o el tercer método, el método de la práctica, es utilizar las tablas de valores de pérdida de energía que dan los fabricantes. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda que es, por favor, no duden en preguntarme ahora o cuando les surja la duda. Bueno, esto lo consiguieron entender. Entonces, si yo sumo estas dos pérdidas, las dos pérdidas, la primaria y la secundaria, entonces me va a quedar una función de b cuadrado, de la velocidad. O sea, las pérdidas totales dependen de la velocidad al cuadrado. Es decir, si yo tenía una velocidad de, digamos, 2 metros por segundo en un transporte de un fluido en una tubería, mis pérdidas eran X. Si yo triplico la velocidad del fluido, o sea, en vez de 2 pasa a ser 6 metros por segundo. Entonces, esta B va a ser 6 al cuadrado, 36. Las pérdidas van a crecer enormemente. Va a crecer 9 veces, realmente. O sea, el efecto de aumentar la velocidad puede ser grave, o sea, desde el punto de vista de las pérdidas. Hay que tomar mucho cuidado con eso. Por otro lado, ¿se acuerdan la ecuación de continuidad? ¿Se acuerdan que vimos la ecuación de continuidad? Pasamos al Jammer para que recuerden. ¿Ven aquí la ecuación de continuidad? ¿Todos ven? Sí se ve, profe. Bueno, de acá si yo quiero la velocidad, ¿cómo puedo obtener la velocidad? Si yo quiero la velocidad, entonces la velocidad va a ser igual al caudal dividido el área, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Miren que pueden estar en desacuerdo, yo puedo estar mintiendo. Entonces, velocidad de caudal. Entonces, aquí el área en una tubería dada es constante, ¿verdad? En la tubería yo digo, tengo un tubo de 4 pulgadas, eso vale 4 pulgadas del comienzo al final. Entonces, el área sería como una constante. Si yo entonces analizo esta expresión aquí, donde considero que la velocidad es igual a caudal dividido área al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces, efectúo eso y me va a quedar aquí una expresión. Es así, K1, K1, voy a escribir ya esto acá, dividido B cuadrado y 2G en realidad. Dividido 2G por U sobre A elevado al cuadrado. ¿Cierto? ¿Es así? ¿O no? Sí, así mismo. Así mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto mismo, entonces, englobando Q1, 2G, que es constante, y A cuadrado, que también, el área al cuadrado, que también es finalmente una constante, ¿cierto? Yo lo podría escribir entonces como una constante K2 multiplicada por Q elevado al cuadrado. Elevada al cuadrado. Y sigue siendo la expresión de una parábola.
¿Es cierto? ¿Se entiende? Lo único que hice fue acá reemplazar B por su igual Q sobre A. Entonces, las pérdidas, ya sea que lo escriba en función de la velocidad o que la escriba en función del caudal, es siempre una parábola. Por lo tanto, ya sea que yo aumente la velocidad, que es lo mismo que decir, aumenté el caudal en una sección constante, las pérdidas van a crecer exponencialmente, no exponencialmente, sí, exponencialmente como una parábola. Por lo tanto, si yo estoy queriendo ahorrar energía, esta es una mala fórmula. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Se entendió, bro? ¿Se entendió? Bueno, no hace falta que, yo no quiero que ustedes memoricen nada, no sirve de nada. Quiero sí que guarden los conceptos. Lo que hicimos aquí fue calcular una expresión de las pérdidas totales, pérdida de energía total. Pérdida de energía cuando yo transporto un fluido por efecto de, recapitulando, la viscosidad en forma de pérdidas primarias, efecto de la capa límite, en forma de pérdidas secundarias, efecto del desprendimiento de la capa límite. Y entonces eso aquí finalmente lo tengo como una, si lo grafico como una función de la velocidad o una función del caudal, como una parábola, con vértice en el origen. ¿Por qué? Porque para Q igual a 0, J va a ser igual a 0. O para B igual a 0, J igual a 0. Entonces yo tendría, voy a tratar de ir a tengo un gráfico por ahí, así les muestro para que... Bueno, acá fíjense en este. Si esta curva que está aquí, yo la traslado acá al origen, con una curva paralela. Esta es la curva de pérdidas. Acá se ve justamente las pérdidas en función del caudal. También esta es una parábola que se va abriendo uno de sus lados, a la derecha, y por supuesto el lado de acá a la izquierda no nos interesa, por eso no se grafica. Esta es la JF de Q, pérdida en función del caudal. ¿Aclaró más o empeoró? ¿Qué es la curva de arriba, profe? La curva de arriba es lo que vamos a ver cuando veamos bombas, es la curva de operación de una bomba. Esta que está aquí. Por el momento, hagan de cuenta que no está esa ahí. Pero esa es la curva de operación de la bomba. Y esta es la curva de pérdidas en función del caudal. Esta es la curva de operación de la bomba que nos da la altura manométrica, es decir, la presión que nos da la bomba en función del caudal. Y esta altura manométrica es la que usualmente se mide no en kilo por centímetro cuadrado, no se mide la presión en kilo por centímetro cuadrado, sino que se mide en metro de columna de agua. Yo les decía, por eso es que es importante que entiendan ese concepto, para que no les produzca una confusión conceptual. ¿Se aclaró? Sí, profe, está claro. Se aclaró. Bueno, entonces rápidamente, como ya nos queda poco tiempo, y para no entrar en algo así demasiado nuevo de golpe, no quiero tampoco que, si no, de a poco cada día de menos alumnos, las próximas clases van a empezar a desaparecer ya. No, quebranta la vida. Entonces, con esto terminamos prácticamente el repaso. Admito que es ultra rápido. Sé que es
no es lo más agradable, así, porque a lo mejor estoy yendo muy rápido, pero no me queda de otra. No me queda otra, sino acá recién yo voy a entrar en lo que es lo mío. Esto. Eso es recién lo que yo tengo que dar, pero si no le hablo de esto antes no me van a entender lo que le estoy hablando. Por eso que tengo que hacer este desagradable papel de tener que hacer así rápido, que no me gusta, pero peor va a ser que no me entiendan nada. Entonces, y aquí ya vamos a entrar a hablar lo que nos corresponde directamente, la máquina hidráulica, entre las cuales vamos a ver principalmente las bombas centrífugas específicamente, y las turbinas hidráulicas. Y para no entrar en eso en los últimos 10 minutos de clase, menos ya, 3 minutos, bueno, ya me queda. Entonces voy a mostrarle algunas fotos que tengo del sistema de bombeo. Esta ya la habían visto, que hablamos en la primera clase. Estas son algunas instalaciones que están en Viñascue todavía, ahora ya no pintadas antes en ese color, porque esto fue allá por el 97, 96, 97, 1996 ya. Pero ya hayan nacido cuando eso. Imagino que no todavía. Entonces nos muestra un poco unas instalaciones de bombeo ahí en Viñascue. Se dan cuenta que aquí no tiene nada que ver, parece, con la bomba cuya foto vimos recién. Pero sin embargo, esto es una bomba allá abajo en el río. Estas son las bombas que están en la costa del río. Son las que extraen el agua del río para enviarla a donde están los módulos de tratamiento de agua para tratar esa agua y después enviar al consumo. Bueno, aquí tenemos una bomba del mismo tipo, pero cuando todavía no estaban en servicio, y esto no es en Viñascue. Esto es un sistema de no sé si ustedes conocen ahí cuando van al Chaco o el Puente Remanso, ya llegando en la costa oriental, en la costa del Chaco, a la mano izquierda están una urbanización, unos depósitos grandes. Y el propietario de esos terrenos lo que hizo fue estos terrenos eran terrenos anegadizos. Cuando en época crecida se llena de agua. Entonces, lo que construyó un sistema tal, un riacho ahí, que es muy anárquico el riacho. Entonces, él, para poder hacer acá una urbanización y un parque industrial, entonces lo que hizo fue canalizar esto e instaló en las zonas, de una zona específica, entonces donde se junta esa agua en época de crecida. Entonces acá están unas bombas que sirven justamente para mandar esa agua al otro lado, al cauce del riacho que finalmente sale en el río Paraguay sin producir inundación. Entonces estas también son unas bombas parecidas a la de bomba de agua tratada de Viñascue, de Corpusana, de SAP. A ver. Ya no puedo agrandar. Sí, sí puedo. Ahí está. ¿Se ven aquí? Este es el motor de la bomba. Acá están los motores arriba. Acá está la parte superior de la bomba que está empotrada en el hormigón, y aquí está la parte de abajo de la bomba. El rotor de la bomba, el impulsor de la bomba está aquí abajo. No se ve porque está dentro de un tubo, una camisa, como le dicen. Eso está aquí abajo, acá también. Entonces, esta es justamente una bomba centrífuga con ese objetivo. Estas son bombas que sirven para vencer pequeñas diferencias de altura, como aquí. Este es el muro de contención que estaba construido. Entonces, lo que hace es el agua decrecida envía al otro lado, donde retorna al río sin producir inundación. Esto es lo que se hace generalmente en los muros de contención de las diferentes ciudades, en Pilar, en Concepción, o esto es lo que se debe hacer por lo menos. Construir un muro de contención, y el agua que llega con la lluvia, por ejemplo, entonces esto se convierte en un sumidero. O sea, por aquí viene toda esa agua, aquí se concentra, y entonces aquí las bombas hacen pasar al otro lado para que no produzca inundación. Básicamente esa es la estrategia con los muros de contención.
Después tenemos, bueno, podemos ya ver entonces, uy, acá la imagen es muy fea. Bueno, estas son las turbinas hidráulicas, las típicas, las más conocidas. Esta es una turbina Pelton, esta es una turbina Francis y esta es una turbina Kaplan. Las turbinas Pelton son típicas para aprovechamiento hidroeléctrico en zonas donde hay ríos de montaña. Como en Paraguay no hay montaña. Entonces esto es muy típico en Centroamérica, por ejemplo, o en Europa, en los Alpes, las llamadas ruedas Pelton. Las turbinas Francis son las turbinas de Itaipú y Acaragua. Esas son Francis, como esta que estamos viendo aquí. Y las turbinas Kaplan son las que están instaladas en Yacyretá. ¿Se ve? Bueno, aquí tenemos una turbina Francis. Esta está instalada en China. No es las tres gargantas. Las tres gargantas son turbinas semejantes a la de Itaipú. O sea, son iguales a la de Itaipú en tamaño. Entonces está un aprovechamiento en China. Esta es la turbina Kaplan de Yacyretá, la estamos viendo. Tiene 9,5 metros de diámetro. O sea, de aquí a aquí tiene 9,5 metros de diámetro. Esta es la turbina. Y está acoplada con un eje acá este es el generador eléctrico. Acá se produce la energía eléctrica. Pero gracias a la fuerza a la energía hidráulica del fluido que se convierte en energía mecánica de giro acá en el eje. A través de esta pieza que es la turbina Kaplan. Ustedes se fijan, parece mucho a la hélice de un barco. Bueno, acá tenemos una turbina Pelton, que en este caso, a diferencia del que vimos, tiene varios chorros. Entonces acá está la rueda Pelton, la que está en rojo. Entonces, aquí viene el agua de la presa con toda su energía hidráulica. Entonces, estos son los inyectores que lo que hacen es, esta turbina está ubicada horizontalmente en este caso, o sea, el eje está vertical, la turbina está horizontalmente. Entonces, con los chorros de agua en esta especie de cuchara que tiene acá la turbina Pelton, esto produce el giro. Una otra forma de obtener la energía. Esta es un tipo de turbina fabricada por la Voith Siemens, las empresas alemanas, que es lo que tiene es la capacidad de trabajar, ya sea como bomba o ya sea como turbina. Esta puede trabajar como bomba o como turbina. ¿Te entiendes? Esto trabaja como un generador, entonces esta bombea agua, o si no, en un momento dado, cuando se hace circular el agua por aquí, este se convierte en un generador, o sea, la misma máquina trabaja como generador y produce energía. Aquí tenemos una turbina Francis, nuevamente, así como la de Itaipú. La turbina Francis ya instalada. Acá está el eje unido, no se ve aquí el generador, no aparece en la foto. La turbina Francis. La de Itaipú tiene 10 metros de diámetro. Aquí tenemos una turbina Bulbo, que es una variante de la turbina Kaplan. Vamos a ver ahora después que esto lo que tiene es una ventaja de disminución de las horas civiles. Bueno, después tenemos aquí algunas estaciones de bombeo, ya son varias bombas trabajando juntas. Otra estación de bombeo, ya son bombas. Otra estación de bombeo, una que está en Albania. Bueno, y yo creo que podemos dejar la clase ahí para no forzarle demasiado. Y en la próxima clase ya entramos más en tema concreto nuestro y avanzamos hacia eh, lo que queremos, lo que tiene que ser nuestro programa específico. ¿Alguna pregunta que quedó en el tintero por ahí?
Teresita, ¿no hay preguntas? No, profe, está todo claro. Excelente. Bueno, entonces, deseándole que tengan un gran día, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Dale, profe, muchas gracias. A ustedes, gracias por la presencia, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Hasta luego, profe.